Hoy estamos con todas las pilas del mundo. Bueno. ¿Cómo estamos, gente? ¿Bien? Bien, profe, ¿y vos? Bien. Hoy recibí noticia que va a ser tía. Hice beta gases a una amiga, le salió positiva, estamos felices. Con tal que no sea yo, está todo bien. Con tal que no sea mi beta, ¿verdad? Ainda. Estamos felices por hoy. El día ya valió la pena. Ok, gente. Entonces, vamos a hablar de dengue, ¿sí? Vamos a hablar de arbovirus, vamos a hablar de dengue. Dengue es el pan nuestro de cada día del verano, ¿verdad? Entonces, hay que conocerle, hay que hablar de dengue. No solamente de dengue, sino que de los arbovirus en general. Esos virus son transmitidos por vectores y cada vez son más, ¿verdad? Antes solamente se escuchaba hablar de fiebre amarilla, dengue, ahora se le suma Zika, chikungunya y se le suma mayaro también. Todos son considerados arbovirus, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de arbovirus, nosotros estamos hablando de virus que se pueden transmitir y que son transmitidos por artrópodos. O sea que vectores. Existen dos tipos de vectores. O sea, pueden existir muchos tipos de vectores. Pero los que tienen más importancia para los virus que nosotros vamos a utilizar a estudiar son dos, porque existen muchísimas patologías transmitidas por artrópodos. Está la fiebre del occidente, del Nilo, de Argentina, de Venezuela, pero esos vectores nosotros no tenemos acá, ¿sí? Y entonces hablamos más de dos tipos de vectores que tienen una mayor incidencia, ¿verdad? Acá en Paraguay principalmente, que son un tipo de vector que se encuentra en zona urbana y un tipo de vector que se encuentra en zona rural. Zona urbana encontramos el vector del tipo Aedes aegypti y el vector rural es más conocido como el Aedes albopictus, ¿sí? Son los tipos de mosquitos que pueden transmitir justamente esos vectores. ¿Qué característica tienen estos vectores? Las características son, pueden volar hasta 800 metros, pueden viajar un montón, viajan más que yo. Entonces la expansión de la transmisión es bastante grande. 800 metros para un mosquito es bastante importante, ¿verdad? Salen a picar más en las primeras horas de la mañana
picaduras principalmente en las primeras horas de la mañana, 6 7 8 de la mañana. Entonces, la gente que se va a hacer caminata por el lago, a esa hora, cuidado. Primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tardecita. Y tardecita. No es, no es un vector de vida nocturna, no. En las noches están ahí poniendo sus huevitos. Tienen las características que ponen sus huevos justamente en agua estancada, pero generalmente tienen preferencia en agua limpia, ¿verdad? Eh, Esas aguas de lluvia, aguas estancadas, ahí donde más se encuentran los huevos de Aedes aegypti. O agua contaminada, no. Entonces, por eso siempre se hacen las campañas contra el dengue, de no dejar aguas estancadas en las ruedas de vehículos o principalmente de lluvia. La temperatura de la zona, bueno, nosotros somos una zona tropical y semitropical, ¿verdad? Son temperaturas favorables para la incubación de los huevos de Aedes aegypti. Entonces, Paraguay es zona endémica. Argentina, algunos sectores, Brasil también, algunos sectores. Uno, por la cultura, ¿verdad? De que dejamos por ahí nuestra basura, se estanca agua, todo lo que vos quieras, pero nuestro clima, nuestra temperatura favorece muchísimo para la proliferación de estos huevos, ¿verdad? Pone sus huevos en agua estancada. ¿Cuál es nuestro principal problema con dengue? No es nuestro vector, ¿verdad? Porque el vector no transmite el virus. Los huevos no transmiten los virus. El vector que se es liberado del huevo tiene que picar a una persona que esté incubando el virus para poder transmitirlo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que tener hincapié en las campañas son tratar de eliminar vectores o zonas o situaciones que favorezcan el crecimiento de esos vectores, ¿verdad? Con eliminación de las aguas estancadas y todo más, el vector siempre va a existir, ¿verdad? Pero una vez que comienza un brote de dengue en un barrio y en una ciudad, una determinada localización, es muy difícil frenar, ¿verdad? Porque como tenemos tantos vectores, Uruguay, por ejemplo, nos registró, creo que en 5 años registraron 2, 3 casos de dengue. Uno, ellos no tienen un clima cálido, ellos solamente hace calor 2 semanas al año, el resto frío. Estados Unidos no habla de dengue, ¿verdad? Países como Argentina, hacia la Patagonia y todas las temperaturas son muy frías, entonces los vectores no sobreviven a esas temperaturas. Nosotros sí, porque tenemos una temperatura tropical, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar tanto de la anatomía del vector, ¿verdad? Pero los vectores lo que hacen es justamente pican, metabolizan en el estómago, ¿verdad? Esos huevos para poder transmitirlo después eh, a otro ser humano. ¿Verdad? Pero esas son las características principales que tenemos con relación a los vectores. En general, ¿verdad? No solamente vector de dengue, sino que vector para fiebre amarilla, vector para Zika, vector chikungunya, todos tienen esa misma característica. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos también de arbovirus, hablamos del vector, hablamos de dos familias principales de los arbovirus. Los Flaviviridae o también Flavivirus y los alfavirus. ¿Quiénes pertenecen a cada familia? En los alfavirus tenemos a virus de chikungunya y virus del Mayaro.
Les invito a que busquen bibliografía en la UEFIJ del virus del Mayaro, porque fueron ellos los que descubrieron este virus. Acá todavía no hay casos, en Paraguay no hay casos de Mayaro. Es un virus que causa clínicamente, o sea, está descrito como un arbovirus y también clínicamente tiene sintomatología bastante parecida con el dengue. No hay bibliografía muy interesante hasta ahora, ningún libro de base habla de Mayaro. Entonces, en la Universidad de Río de Janeiro ellos descubrieron la secuenciación y ellos tienen información interesante para este virus. Más adelante probablemente escuchemos hablar mucho más sobre Mayaro, pero actualmente no tenemos mucho. En Paraguay no hay casos registrados por lo menos. Alfavirus tenemos... corrijan porfa esto, porque esto tiene que venir acá. Es así. Alfavirus, Mayaro y chikungunya y Flavivirus. Y Flavivirus vienen todos los demás. Dengue, Zika y fiebre amarilla. Bien. ¿Qué características, qué genoma tiene, por ejemplo, dengue? Dengue es un virus ARN. ¿Sí? Le hacemos ya su clasificación ahí. Zika también es un virus ARN, todo de la misma familia. Por lo tanto, también virus de la fiebre amarilla va a ser un virus ARN. Mayaro también es ARN y Chikun también es ARN. Bueno, entonces dentro de los arbovirus tenemos dos principales familias y dentro de cada familia tenemos los principales virus que forman parte de esa familia. Vamos a ir hablando puntualmente de cada uno. Dengue. Todos los años tenemos dengue acá en Paraguay y este año tuvimos dengue COVID. Tuvimos 3 casos confirmados de fallecidos en el país por coinfección de COVID con dengue. Gracias a Dios que nos salió un nuevo virus de esa coinfección, ¿verdad? Pero hubo 3 casos confirmados, 3 muertes confirmadas de coinfecciones de COVID con dengue al mismo tiempo. Y es preocupante, ¿verdad? Tuvimos estos casos. Hasta ahora no se registraron por lo menos coinfección de COVID-influenza. Hubo una campaña de vacunación muy intensa para influenza también acá. Por lo menos hasta ahora no leí nada relacionado con COVID-influenza, pero dengue COVID sí. Ok. Virus del dengue. Lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que existen 5 serotipos del virus del dengue y se llaman DEN 1, DEN 2, dengue 3, dengue 4. ¿Cuál es la forma de los enterocitos? A, cúbicos, B, planos, C, cilíndricos o D, poligonal. ¿Quién es la respuesta de ese que sale en el audio? Leandro, seu microfone tá ligado. Leandro, dá a resposta para nós. Estou curiosa agora. ¿Cuál es la forma de los enterocitos? Acá en Paraguay, nosotros tenemos estos serotipos. El dengue 5 está restringido para Asia. Por ahora, nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Sí? ¿Qué otra característica podemos tener en común de todos estos serotipos? Que todos los serotipos, tanto dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4, pueden causar la forma clásica, pueden causar dengue clásico, como también pueden causar dengue grave. ¿Sí? ¿Qué otra característica podemos sacar de estos? Y cuando nosotros estudiamos dengue, tenemos que entender bastante porque tenemos muchas leyendas urbanas alrededor de dengue. Que dice que existe un serotipo que es el dengue hemorrágico y que esto, que aquello, no. Cuando nosotros estudiamos al virus del dengue, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una sola vez vos podés adquirir uno de los serotipos. Y todos los serotipos pueden cursar en la primera vez que vos estás teniendo dengue con la forma clásica, con la forma leve, ¿sí? Solamente que nosotros con los métodos de diagnóstico convencionales de laboratorio no podemos saber qué serotipo es lo que a vos te agarró, ¿verdad? Solamente haciendo una asociación genética puedo saber, esta persona está con dengue tipo 2 o dengue tipo 3. Pero la sintomatología es igual, ¿sí? Es como si fuese que el virus del dengue es un espión que tiene 4 nacionalidades, ¿verdad? En este caso 5 nacionalidades. Entonces, sigue siendo el mismo virus, sigue teniendo el mismo tropismo celular, sigue teniendo la misma fisiopatogenicidad, pero tiene 4 identidades diferentes. Y va a depender de la respuesta inmunitaria del hospedador, en este caso nosotros, para ver si desarrollamos qué o cuál forma, si la forma grave o la forma leve. Siempre tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Existe una alta tasa, alrededor del 70 al 80% de los casos de dengue, o sea, de dengue por primera vez en el paciente, son asintomáticos. Entonces, hay una alta tasa de personas que adquirieron por primera vez dengue y que no desarrollaron ninguna sintomatología. Solamente se activó la respuesta inmunitaria y nada. Solo le dejó de mal humor y tal, pero jamás sospechó de dengue. ¿Qué ocurre con estos pacientes que son asintomáticos en la primera vez que adquiere dengue, independientemente de cualquier serotipo que sea? Vamos a suponer que la primera vez que yo tuve dengue fue con el dengue tipo 3. No tuve nada, fui asintomática en este caso. Y la segunda vez que yo adquirí dengue
yo entré en contacto con el serotipo 1. ¿Entienden? No quiere decir que un serotipo sea más patogénico que el otro. Significa que antes de ingresar con ese serotipo dengue 1, mi sistema inmunitario se sensibilizó y creó anticuerpos, que más adelante le voy a explicar cómo funciona la fisiopatología, ¿verdad? Ese paciente que estuvo en contacto con el dengue 3 y fue asintomático, puede sí desarrollar dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico, gente, se desarrolla cuando el paciente ya tuvo dengue por primera vez y puede ser que fue asintomático o tuvo síntomas, pero una persona que ya tuvo contacto con algún serotipo de dengue es un candidato a desarrollar dengue hemorrágico. ¿Me explico? ¿Entienden? Sim. Ok. Lo que podemos decir es que existen bibliografías que señalan que dengue tipo 2 es el serotipo más virulento. ¿Qué quiere decir eso? Que su proceso de replicación celular se da de forma más rápida que los otros serotipos. Hasta ahí les puedo decir. ¿Sí? Eso es lo que les puedo mencionar, una diferencia de los serotipos, que existen bibliografías que señalan que el serotipo 2 del dengue es mucho más virulento que los otros. Entonces, teniendo en cuenta que existen 5 serotipos del dengue, que acá en Paraguay se registraron hasta el dengue tipo 4. Ya sabemos que el dengue es transmitido por un mosquito, Aedes aegypti, que pertenece a la familia de los flavivirus y que son virus ARN. Pero ¿qué es lo que hace el dengue, verdad? Doutora, Sí, desculpa cortar aí seu raciocínio, sí. mas entendi que a doutora falou sobre os 4 sorotipos que não estão relacionados, que o 4 é mais hemorrágico, que 1 é mais dengue leve. Seria isso a explicação de por que a vacinação contra a dengue no Brasil deu tão ruim? Sí. Porque fizeram vacinação contra o dengue sorologia tipo 1, e o que se observou é que diminuíram muito os casos de dengue clássico, mas aumentou os casos de dengue grave. Está relacionado a isso, a uma exposição prévia? Não sou movimento anti-vacinas, de forma alguma, sou pró-vacina Claro. totalmente. Mas a gente teve uma experiência bastante ruim com a vacina da dengue aqui no Brasil. Sí, acá en Paraguay también. Inclusive existen sitios en la Organización Mundial de la Salud que habla del fracaso de la vacuna contra el dengue. Y dice y les digo algo, ironía de la vida. Nosotros ahora en coronavirus estamos eligiendo las vacunas por eficacia, ¿verdad? No, 96%, 97%, 98%. Ustedes saben que la vacuna del dengue se lanzó al mercado con una eficacia del 50%. Y la gente se estaba vacunando sin problema. E agora a gente está eligindo vacunas. Aproveitando o gancho aí das vacinas do coronavírus, eu tenho contato com amigos que são contra a vacina do Covid. Não querem se vacinar, não querem que a família vacine, enfim.
E, infelizmente, agora, recentemente, eles contraíram o Covid. E na cidade onde eles moram e foram procurar atendimento, eles encontraram uma médica, não sei a especialidade, mas que compartilha do movimento anti-vacinas do Covid, assim como eles. Sí. E ela fez a seguinte afirmação que me deixou Pensando. não, transtornado mesmo, porque assim, eu pensei de vários mecanismos biológicos possíveis para tentar justificar a afirmação dela, mas eu não encontrei. Talvez a doutora conheça algo. Mas que, segundo essa médica, os pacientes que têm se vacinado têm tido uma pior resposta terapêutica quando contraem o COVID. Segundo os meus amigos, os pacientes se tornam resistentes ao tratamento, como se os anticorpos produzidos pela vacina impedisse a pessoa de se tratar ou tornasse o vírus mais forte. Eu não encontrei nenhuma base biológica para justificar isso, até porque pelo vírus ser intracelular, apresentação de antígenos, destruição celular, anticorpos. Eu entendi que talvez a médica tenha dito que os pacientes que se vacinam são mais resistentes a se tratar. No seguinte sentido, eu tomei a vacina, não preciso me tratar. Mas que a vacina prejudicasse o tratamento, eu não consigo entender como que o anticorpo vai piorar a resposta terapêutica do paciente. Y tenemos que pensar lo siguiente, no existe tratamiento específico para el COVID, ni como para muchos virus también, en el caso de dengue y todo más, nosotros no tratamos las infecciones virales en sí, se trata la respuesta generada en frente a la exposición del virus, ¿verdad? Entonces, tipo, vos no tratás al COVID, vos tratás el proceso inflamatorio que se genera cuando estás expuesto al COVID, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar una relación con la vacuna. Cuando vos te vacunás, ¿qué vos producís? Vos producís anticuerpos, ¿verdad? De tipo IgG, anticuerpos de tipo neutralizantes y no neutralizantes en el caso de que vos te expongas a otra cepa. Lo mismo que usa con dengue, la misma línea de raciocinio porque son virus. Entonces vos te vacunás, producís anticuerpos, respuesta humoral, ¿sí? Cuando vos te exponés al virus, vos iniciás la respuesta inmunitaria innata, ¿verdad? Vas a comenzar a tener secreciones, pero el proceso inflamatorio no se activa porque vos ya tenés anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¡tum!, salta la respuesta inmunitaria y va directo al anticuerpo IgG, ¿verdad? Entonces, con relación al tratamiento, si yo le voy a encontrar una lógica a eso, yo le añadiría que justamente hay una resistencia porque el tratamiento que nosotros impartimos para virus, para el COVID en sí, es para proceso inflamatorio. Los pacientes le dan interferones para tratar de calmar el proceso inflamatorio, o no va a funcionar más cuando el paciente está vacunado para que ese proceso inflamatorio no se activa, ¿verdad? No es necesario activar, ¿verdad? Entonces, si vamos a pensar más o menos desde ese lado, podríamos ver, yo te podría decir, sí, tiene razón, va a tener una resistencia al tratamiento porque no hace falta, ¿verdad? Y tenemos que tenemos que pensar también del tipo de paciente. ¿Será que el paciente vacunado con su segunda dosis, 28 días después de su segunda dosis, recién el pico de elevación de anticuerpos es el máximo? Entonces, vamos a suponer, yo me puse mi vacuna, mi primera dosis, mi segunda dosis, y un mes después adquiero COVID. Es un caso totalmente diferente a un paciente que recibió su primera dosis y 10 días después adquirió COVID. Ese paciente no está inmunizado, ni 50% de inmunización no tiene. Es un paciente que no está inmunizado y que puede desencadenar COVID grave de igual forma. Entonces, hay que tener un grupo de corte
un grupo de investigación de corte que sea totalmente 100% inmunizado y ahí analizar, ¿verdad? Porque no es lo mismo primera dosis que segunda dosis y segunda dosis un mes después. Hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas que se tienen que analizar antes de lanzar algo así tan, personalmente hablando, tan polémico, ¿verdad? Professora, pode tirar uma dúvida? Claro que sí, Reinaldo, lo que quieras. Me corrija, da dengue aqui, a hemorrágica independe se é 1 ou 2 ou 3. Se você já teve, é uma segunda resposta, é isso? Não é que a 4 é hemorrágica, é independente, pode ser a 2. Puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Justamente, cualquiera puede desencadenar dengue hemorrágico, no está restringido a ninguna cepa, ninguna variante. Tá, obrigado. Prof, tem diferença pegar o mesmo, tipo, dengue 3 2 vezes ou pegar uma de cada, mesmo sem saber qual que é? Si vos agarraste, y eso justamente vamos a hablar, ¿qué características justamente tiene el dengue? Todas las variantes de dengue, dengue 1, 2, 3, 4, tienen la característica de que son autolimitantes. ¿Qué quiere decir eso? Pegó una vez, no pega más, ¿verdad? Entonces, cuando vos tuviste contacto con dengue 3 por una vez, no vas a agarrar ese mismo serotipo, vos ya te volvés inmune al dengue 3. Ahora bien, como acá en Paraguay tenemos 1, 2, 3 y 4, puede ser que vos entres en contacto con otra cepa y pueda desarrollar dengue grave, ¿verdad? Entonces, pero todas las cepas que vos agarrás por primera vez, nunca más vas a desarrollar. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a suponer, yo adquirí dengue 1 por primera vez. Cuando yo adquirí dengue 1, mi sistema inmunitario produjo 2 tipos de anticuerpos. Produjo anticuerpos que a esto le vamos a llamar neutralizantes y produjo anticuerpos que a este le vamos a llamar no neutralizantes. ¿Sí? Dengue 1 por primera vez. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasa? Vamos a suponer que vos adquiriste dengue 1 por segunda vez. ¿Sí? Si vos tuviste dengue 1 por segunda vez, vos ya tenés anticuerpos neutralizantes. Se van a unir acá. ¿Sí? Y ese anticuerpo, como su nombre ya dice, va a neutralizar la infección, no te va a pasar nada. ¿Sí? Va a ser como una sensación ruin, nunca tuviste contacto otra vez con dengue, ¿verdad? Pero si en el caso de que en vez de entrar por segunda vez con el mismo serotipo, entraste con un serotipo diferente, ¿sí? Entraste en contacto con un dengue 2. Este anticuerpo neutralizante no está diseñado para reconocer, al dengue tipo 2, lo va a reconocer este. Lo va a reconocer el anticuerpo no neutralizante. ¿Sí? No va a poder neutralizar la patología. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que vos vas a tener varios anticuerpos no neutralizantes, ¿sí? Vas a tener varias uniones de dengue con anticuerpos neutralizantes, pero no neutralizantes, perdón, en este caso, pero eso no va a impedir que esto sea fagocitado.
por los macrófagos en sí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer una persona nunca tuvo dengue, literal, de verdad. Nunca tuvo dengue, entró en contacto por primera vez con un serotipo. Esto es lo que va a ocurrir. Va a producir dos tipos de anticuerpos, neutralizantes y no neutralizantes. Se va a curar. Puede ser que sea sintomático como asintomático, pero el tipo se va a curar. No va a desencadenar nunca la forma grave. ¿Sí? Ahora bien, estuvo recorriendo ahí por la vida, entró en contacto con el mismo serotipo por segunda vez. Como ya tiene anticuerpos preformados y de tipo neutralizante, que son estos que están acá, pasa desapercibido. Va a neutralizar la infección, pasa desapercibido. Vos podés entrar en contacto a lo largo de tu vida, principalmente en Paraguay y en zonas endémicas, 100 veces con dengue. Imagínense cuántos mosquitos nos pican por día. Pero si ese mosquito es transmisor del mismo serotipo que vos ya tuviste, no vas a desencadenar nunca. ¿Sí? Porque tu sistema inmunitario va a neutralizar. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando vos tuviste dengue con X serotipo y transcurrido un tiempo te pones en contacto con un serotipo diferente. ¿Sí? Porque ahí inicia la verdadera respuesta inmunitaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El serotipo diferente va a entrar en contacto con los anticuerpos que no van a neutralizar, van a reconocer, epa, este es un virus que yo ya conozco, pero no es el mismo virus. No es el que yo había reconocido, pero yo lo reconozco por la estructura, por la similitud, por el genoma, por todo bien, pero no puedo hacer nada porque no es exactamente el mismo. Como si fuese que son dos hermanos gemelos, pero vos le conociste a uno, pero no al otro. Tienen personalidades diferentes. Entonces, lo mismo ocurre con estos serotipos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que cuando te pones en contacto por segunda vez con un serotipo diferente de dengue, todo el proceso inflamatorio es activado. ¿Sí? Entonces, como el virus del dengue pasa por torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero tenemos el contacto, ¿verdad? En el caso, el contacto va a ser por picadura, ¿sí? El virus va a irse por los ganglios linfáticos, va a viajar por los ganglios linfáticos, ¿sí? Viaja por el ganglio linfático, va a entrar y se va a replicar dentro de las células, principalmente las células endoteliales, principalmente las células de hepatocitos. Ahí tiene tropismo celular por hepatocitos, células endoteliales, ¿sí? Y se va a replicar en las células donde tenga tropismo celular. Entonces, luego de recorrer por ganglio linfático, va a comenzar la replicación de este virus. El virus se va a comenzar a replicar. Las células van a comenzar a liberar más virus. Luego de la replicación viene la viremia. ¿Qué quiere decir viremia? Virus viajando por torrente sanguíneo. En la viremia, cuando entramos en contacto por segunda vez con una cepa diferente del virus, acá en la viremia es el problema porque estos anticuerpos no neutralizantes van a reconocer esos virus en el torrente sanguíneo y las células de la respuesta inmunitaria van a comenzar a citar. La fagocitosis, los macrófagos van a comenzar a liberar citocinas, las citocinas van a comenzar a activar el proceso inflamatorio, va a haber rotura de endotelio, va a haber migración excesiva de plaquetas. Entonces yo voy a tener plaquetas excesivas en
tejido y no voy a tener en torrente sanguíneo plaquetopenia en resultado de laboratorio. ¿Verdad? Porque, ¿qué va a ocurrir ahí? Vamos a suponer que acá tengo un vaso sanguíneo. En mi vaso sanguíneo voy a tener un montón de virus, ¿verdad? Recorriendo ahí, y un montón de macrófagos agarrando y fagocitando, activando justamente la migración masiva de citocinas, interferones, quimiosinas, citocinas, ¿verdad? Y van a comenzar a dañar las paredes del vaso sanguíneo del endotelio. A comenzar a dañar para tratar de eliminar esas células, esos macrófagos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria quiere eliminar el virus, pero el virus está dentro del macrófago. Entonces, ¿qué? Eliminar el macrófago. Y eliminar el macrófago daña el tejido. Y cuando hay un daño tisular, ¿quién viene? ¿Quién viene al rescate cuando hay un daño tisular? ¿No? Macrófagos. Cuando yo me corto, No. plaquetas. Hay daño tisular, plaquetas. ¿Verdad? Y estas plaquetas van a tratar de arreglar esto, pero yo tengo muchas plaquetas en el lugar donde está habiendo la extravasación, el daño tisular, y tengo pocas plaquetas circulantes. Entonces mi paciente se va a hacer un hemograma, plaqueta bajísimo, porque todas sus plaquetas están ocupadas tratando de frenar y tratando de justamente arreglar ese daño tisular que hubo. Plaquetas circulantes tengo muy bajos, pero todas mis plaquetitas están ahí tratando de arreglar ese daño tisular. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Se forman pequeños trombos, por eso en dengue tenemos esas petequias en la piel. ¿Por qué? Por rotura de pequeños vasos sanguíneos, por respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y justamente hay pequeñas trombosis justamente en piel, ¿verdad? Que se ve clínicamente a raíz de esa respuesta inmunitaria. ¿Qué tal más o menos? Le miro acá a Eleonora y parece así, imaginándose lo que pasa, ¿verdad? Eu ia perguntar um negócio, prof. E quando as plaquetas estão tentando tampar os buracos aí, Literalmente. e aí a hemorragia vai acontecer, tipo, em grande proporção, quando elas não estão dando mais conta de tampar os buracos? Porque cuanto más baja yo tengo plaquetas circulantes, quiere decir que todas mis plaquetitas están súper ocupadas. Pero el proceso inflamatorio está continuando. Entonces, los macrófagos van a continuar a fagocitar, que así que la viremia está muy alta. Y ahí tengo extravasación de líquido, sí. Graças, prof. Doutora, uma pergunta. Então, no segundo contato com a dengue, se for com anticorpos não neutralizante, é que vai gerar a hemorrágica. ¿É isso? Si el segundo contacto fue con un tipo de dengue diferente al primer contacto, esa variante va a entrar en contacto con el anticuerpo no neutralizante y va a generar toda esta respuesta. Perfeito, graças. Prof, tem outra pergunta. Aí, no caso, se eu entrei em contato com um segundo serotipo diferente de dengue, o meu corpo, mesmo com toda essa dificuldade que ele vai estar tendo ali,
por causa das plaquetas e da hemorragia, ele vai dar conta de conseguir produzir outros anticorpos para esse serotipo diferente ou não? Sí, porque el tiempo que transcurre la infección. ¿Cómo nosotros vamos a...? Y eso es bastante interesante porque cuando nosotros tenemos casos de dengue, nosotros tenemos que clasificarlo al dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma. ¿Verdad? El dengue sin signo de alarma, por más que vos ya tuviste 2, 3 veces dengue con diferentes tipos de serotipos, tiene una clínica, ¿verdad? Tu sistema inmunitario igual va a empezar a producir anticuerpos neutralizantes, no neutralizantes, todo va molecularmente hablando, va a cursar con en el mismo camino. Ahora bien, si yo clínicamente detecto un paciente que tiene dengue con signos de alarma, le comienza a sangrar las encías, ¿verdad? Comienza a tener fiebre muy alta, comienza a sangrar acá las cutículas, ¿verdad? Pequeñas roturas de pequeños vasos sanguíneos me tienen que llamar ya la atención, principalmente en niños y adolescentes. Quiere decir que mi sistema inmunitario no está siendo capaz de neutralizar y estoy pasando a desarrollar la forma hemorrágica o la forma grave, ¿verdad? Entonces ahí el sistema inmunitario va a tardar un poquito más de lo normal porque está intentando, no está pudiendo presentar ese antígeno humoral de forma con una eficacia mayor, ¿verdad? Entonces, cuando hay una clínica que te direcciona a la forma grave, es porque nuestro sistema inmunitario no está pudiendo neutralizar de forma eficiente, ¿verdad? Entonces ahí tenés que entrarle con otra cosa, tenés que entrarle ya con tratamiento, con hidratación, ¿verdad? Tenés que internarle a ese paciente cuando hay signos de alarma, tenés que hidratarle, tenés que bajarle la temperatura, ¿verdad? Y tenés que supervisarle porque ese paciente está teniendo problemas para neutralizar a ese virus. Bueno, entonces vimos cómo más o menos, en el video que yo le puse en la plataforma explica muy bien esa parte de fisiopatología, con dibujos muy didácticos y bien hechos, ¿verdad? Pero lo importante es entender básicamente con relación a esto lo que ocurre cuando entramos en contacto con diferentes serotipos. Entonces, para entender lo que ocurre con el dengue, nosotros tenemos que entender lo que ocurre con la clínica, ¿verdad? Y la clínica del dengue se divide en 3 etapas, que nosotros le llamamos como etapas del dengue. En la primera etapa del dengue, nosotros tenemos lo que llamamos la etapa febril, ¿sí? En la primera etapa del dengue se da la viremia. En la primera etapa del dengue, el paciente va a comenzar a tener fiebre, ¿sí? El paciente va a comenzar a tener dolores musculares. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se activa por presencia de este virus, ¿sí? Y comienza a levantar la temperatura como para tratar de eliminar. Y también para hacer justamente una vasoconstricción, por presencia de ese virus, entonces va a comenzar a elevar la temperatura. Entonces las células pueden morirse justamente deshidratadas y las células que contengan ese virus mueren y de esa forma trata de eliminar el virus que está ahí por justamente acción de la temperatura corporal. Entonces el paciente va a tener fiebre en la primera etapa, ¿verdad?
donde más tenemos justamente presencia de virus en torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera etapa del dengue, yo tengo un aumento de la temperatura. La consecuencia principal del aumento de la temperatura va a ser la deshidratación. Voy a ponerle mejor, va a aumentar la deshidratación. ¿Sí? Y esa deshidratación, gente, y aumenta también, otra consecuencia del aumento de la deshidratación, aumento de la temperatura, es porque hay un aumento de la cantidad de virus, de la viremia, de virus en sangre, ¿sí? Virus en torrente sanguíneo. Esa es en la primera etapa, ¿sí? Clínicamente yo voy a ver la sintomatología, ¿tá? En un hemograma, que es justamente el método de diagnóstico, se suele pedir hemograma más plaquetas para ver. ¿Sí? ¿Qué yo voy a tener de diferente en un hemograma? En la primera etapa. En la primera etapa, aparentemente mis plaquetas van a estar normales, plaqueta normal, ¿sí? Glóbulos rojos normal, glóbulos blancos normal, pero tengo que atender un parámetro en la fórmula leucocitaria. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir en la fórmula leucocitaria en presencia de virus del dengue? Es una buena pregunta para el examen. Aumenta o número de leucócitos, ¿no? Algo por ahí, algo por aí. A fórmula eu não sei, mas eu vou chorar. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Puede repetir? Vamos a preguntar. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir con la fórmula leucocitaria en presencia del virus del dengue en la primera etapa de la viremia? Piensen, viremia, tengo muchos virus en torrente sanguíneo, ¿qué puede ocurrir con mi fórmula leucocitaria? Linfocitosis. Eso, André. Eso, André. Y en términos clínicos, mi fórmula leucocitaria va a tener una desviación hacia la izquierda. ¿Se acuerdan que yo le expliqué eso? Cuando vemos una desviación hacia la izquierda, tengo un aumento de los linfocitos, donde los linfocitos normalmente son de 35 a 45%. En una linfocitosis yo voy a tener 70%, 80% de una forma leucocitaria. ¿Sí? Básicamente, chicos, en la primera etapa, un diagnóstico solamente por hemograma plaquetas es muy
muy complicado. Porque ustedes pueden ver que acá muy pocos son los parámetros que se alteran, ¿verdad? Entonces yo no puedo acá decir es dengue, porque puede ser cualquier tipo de virus principalmente, ¿verdad? ¿Qué se recomienda en la primera etapa para, si yo tengo muchos virus, si en la primera etapa yo tengo viremia, ¿qué es lo que más yo voy a encontrar acá? Voy a encontrar antígeno, ¿cierto? Antígeno en sangre porque voy a encontrarle al virus. Entonces, para el diagnóstico se recomienda hacer búsqueda de antígeno. Principalmente en dengue se llama antígeno NS1, que es el antígeno del dengue. Para el diagnóstico del dengue, en la primera etapa se recomienda buscar antígeno. ¿Por qué? Porque antígeno es igual a virus. Y virus, ya sé que en la primera etapa tengo disparado para dar y para vender. ¿Sí? Entonces yo no busco anticuerpos en primera etapa, ni busco alteraciones en el hemograma puntualmente en la primera etapa. Busco antígeno. Entonces si el paciente me viene, paciente Isabela Bandeira de 21 años, presenta fiebre de más de 2 días, dolor muscular, dolor retroocular, le duele atrás de su ojo, le duele su cabeza, siente molestias y tiene fiebre. Y yo vivo en una zona endémica de dengue. Pido antígeno de dengue. En esos 2 días de fiebre, a ella ya le va a salir antígeno NS1 positivo para dengue. Y a partir de ahí, monitoreo su hemograma para ver si ella va a desarrollar o no la forma grave. Todos los días mido sus plaquetas, ¿verdad? Para ver si cómo está, si disminuyó sus blancos, y eso vamos a ver en la segunda etapa, si disminuyó su plaqueta, pero en la primera etapa, ahí. Y eso porque esta paciente Isabela es responsable y solamente esperó 2 días de fiebre y se fue a consultar. Pero ahí tengo un paciente, Lucas, que esperó 5 días, tomó paracetamol en su casa y no se fue a consultar. Yo no voy a saber si está en la primera etapa o en la segunda etapa, ¿verdad? Entonces ahí yo pido antígeno NS1 y hemograma plaquetas y vamos a ver que ya va a tener totalmente alterado, ¿verdad? Entonces siempre hay casos y casos que tenemos que analizar, ¿verdad? Hay que ver, el paciente no siempre te dice la verdad, te dice, ay, hoy nomás amanecí mal, había sido feroz hace 7 días, está con fiebre, ¿verdad? Y uno puede saber en qué etapa está, tiene que saber utilizar tus métodos de diagnóstico. Ok, entonces esto ocurre en la primera etapa, ¿sí? La primera etapa se llama como etapa febril, ¿sí? Tenemos viremia, tenemos también deshidratación, ¿sí? ¿Cómo yo puedo medir la deshidratación en mi paciente? Por el pelisco. ¿Y qué más? Otra cosa que puedo ver en el hemograma. Hematocrito. Hematocrito. El hematocrito mide la densidad celular y un paciente deshidratado va a tener un hematocrito aumentado, ¿sí? El hematocrito va a tener un leve aumento en la primera etapa, pero va a tener un papel fundamental en la segunda etapa, a partir de la segunda etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué tan acentuada estuvo la fiebre de ese paciente? Puedo medir. ¿Y qué tanto afectó a mis células sanguíneas esa fiebre? Voy a medir con el hematocrito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente? Antes de pasar a la segunda etapa. Profe, o teste de antígeno é um teste rápido? Test rápido, sí. Vamos a ver, pues yo tengo acá antígeno. Para ver nomás su
Sí, este es un test rápido, antígeno NS1. Viene acá un One Step Dengue en segundo antígeno, sangre, seruplasma, y tiene 98% de sensibilidad y 96% de especificidad. Muy bueno eso. Súper recomiendo. Pero sí, test rápido. ¿Qué ocurre? Profe, Sí. tem algum teste para ver se nós outros já teníamos dengue assim ou não? Anticuerpos. Si vos ya tuviste, te va a salir IgG. Ah, tá. Graças. Otra cosa, la primera etapa tiene un periodo de duración, luego del periodo de incubación dura más o menos hasta 4 días la primera etapa. Entonces, máximo lo que vos podés tener son fiebre de 2 a 3 días hasta que puedas desarrollar y hasta que puedas pasar a la segunda etapa. Entonces, si tu paciente está con fiebre de 3 días y todo más, no boludees con dengue NS1, monitorearle sus plaquetas también, ¿verdad? Porque hizo hematócrito porque ya está deshidratado. Segunda etapa del dengue. En la segunda etapa del dengue, yo probablemente ya tenga la temperatura ya se restablezca, ¿verdad? Yo pueda tener más o menos una disminución de la temperatura, ¿verdad? Porque ya no es más la etapa febril, ¿sí? En la segunda etapa del dengue, yo voy a tener un aumento importante del hematocrito a consecuencia de esa fiebre, ¿sí? En la segunda etapa también lo que yo voy a ver ya, una disminución de los glóbulos blancos. ¿Por qué ustedes creen que voy a tener disminución de los glóbulos blancos? Por la activación del proceso inflamatorio, ¿verdad? Localizado. Entonces yo voy a tener ahí fagocitosis activa, los macrófagos, monocitos, todo el mundo va a querer fagocitar esos virus, y en torrente sanguíneo voy a tener una disminución de los glóbulos blancos porque todos van a estar en tejido, ¿verdad? Entonces voy a tener una disminución de los glóbulos blancos, un aumento del hematócrito, y acá yo ya voy a tener también una disminución importantísima de plaquetas. ¿Sí? La segunda etapa del dengue se llama como fase, el otro se llamaba fase febril, ¿sí? Este se llama fase crítica. En la fase crítica yo ya voy a tener plaquetopenia, ¿verdad? Pancitopenia también se le llama. Voy a tener las plaquetas por debajo, ¿sí? Voy a tener glóbulos blancos también por debajo, o hematocrito alto. Mi paciente está deshidratado a consecuencia de la fiebre, ¿sí? ¿Qué más voy a tener acá? Acá voy a tener extravasación justamente de líquidos, voy a tener un aumento de la permeabilidad vascular y voy a tener las manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Y en la fase crítica, mi paciente es un candidato a desencadenar justamente lo que nosotros llamamos de síndrome de shock del dengue. ¿Qué es un síndrome, gente? Conjunto de sinais e sintomas?
¿Cómo yo identifico si mi paciente está con síndrome de shock del dengue? Si está deshidratado, sus glóbulos rojos blancos están aumentados, sus plaquetas están disminuidas en un análisis de laboratorio y clínicamente para construir el síndrome del shock del dengue voy a tener petequias, que son lesiones cutáneas generalizadas, encías sangrantes, ¿sí? Puedo tener una hepatoesplenomegalia también en algunos casos. ¿Sí? Puedo tener también, hepatoesplenomegalia, vómitos. Todos esos son signos y síntomas que construyen al síndrome del shock del dengue, que también se le llama como dengue grave o con signos de alarma. Y esos son los signos y síntomas que conforman el síndrome del shock, son los signos de alarma que te confirman la forma grave del dengue. ¿Sí? Y luego nosotros tenemos justamente la fase crítica de la segunda etapa, ¿verdad? La tercera etapa, lo que yo tengo, Profe, sí, ¿cuántos días dura a segunda etapa? la segunda etapa dura más o menos a partir del quinto día al séptimo, octavo día de infección. ¿Sí? Obrigada, profe. Después tenemos la tercera etapa del dengue, que se llama como recuperación o convalescencia, ¿verdad? Fase de recuperación. ¿Cómo yo sé que mi paciente se recuperó? ¿Sí? Si yo le hago un hemograma en la fase de recuperación, voy a ver, y es muy loco, porque las plaquetas aumentan muy rápido cuando el paciente se recupera de un día para el otro. Hoy puede tener 97.000 plaquetas, mañana, si se está recuperando bien, mañana tiene 135.000 plaquetas. ¿Verdad? Entonces, y cambia mucho. Y entre la etapa 1 y la primera etapa y la etapa 2, hoy mi paciente tiene fiebre, ¿verdad? Diagnosticado con dengue, 270.000 de plaquetas, está súper bien, pasó la noche re mal, mañana tiene 70.000. ¿Verdad? O sea, por eso es lo que es importante monitorear todos los días principalmente en la fase crítica, durante como mínimo 3 días las plaquetas para ver cómo está respondiendo eso, ¿verdad? Cómo está viendo las lesiones endoteliales principalmente, si las plaquetas ya no están más siendo necesarias en esas lesiones, si están circulantes de nuevo. Entonces así vamos monitoreando la cantidad de plaquetas y tiene que ser por día, ¿verdad? Yo me acuerdo de una sobrina mía cuando tenía 5 años, no, 7 años más o menos, se internó por dengue hemorrágico. Y así al día sus plaquetas bajaron y se internó en UTI por dengue hemorrágico. Bueno, lo que ocurre en la recuperación, en la tercera etapa del dengue, yo voy a tener de nuevo, si el paciente se está recuperando, voy a tener un aumento de los glóbulos blancos, voy a tener una disminución de la deshidratación, una disminución del hematocrito y voy a comenzar a tener paulatinamente un aumento de las plaquetas.
¿sí? Acá en Paraguay, por ejemplo, no sé cómo es en Brasil, pero acá hay que especificar cuando queremos plaquetas dentro de un hemograma, porque las plaquetas no forman parte del hemograma convencional, forman parte del coagulograma, porque son factores de la coagulación. Entonces, si ustedes médicos quieren plaqueta, tienen que especificar hemograma más plaquetas, porque si ustedes piden solamente hemograma, no se le hacen las plaquetas, porque las plaquetas forman parte de la cascada de coagulación y entra dentro del conjunto de coagulograma, no entra dentro de un hemograma convencional. Yo, por ejemplo, a veces cuando el paciente tiene dengue, yo le hago nomás ya las plaquetas porque es lo que se tiene que mirar, ¿verdad? Si el médico me pide solamente hemograma y yo sé que es dengue, le hago nomás ya plaquetas para facilitar el viaje, ¿verdad? Algo más voy a tener en la etapa de recuperación. ¿Qué puedo tener acá en la etapa de recuperación? Anticorpos. Anticuerpos. ¿De qué tipo? De tipo IgG. Un paciente recuperado va a comenzar a producir anticuerpos de tipo IgG positivo, ¿sí? Y también puede dar anticuerpos de tipo IgM positivos. En la fase de recuperación. Se recuperó todo, ahí recién va a dar IgM negativo, ¿sí? Y justamente esta imagen la voy a colocar acá. Esta es la imagen, este es el flujograma del dengue que ustedes tienen que dominar. Porque ustedes van a ver en todos los hospitales públicos acá de Paraguay está pegado esa imagen del dengue, ¿verdad? Vemos los días de la enfermedad con relación a la fase febril, la crítica y la de recuperación y qué ocurre. ¿Ven cómo en la fase febril tengo viremia? Entonces acá mido antígeno. Pero en la fase crítica yo ya no mido antígeno. Acá, si mi paciente tarda demasiado en irse a buscar ayuda, mi NS1 me puede dar ya negativo, pero mi hemograma me va a dar plaquetas disminuidas, hematocrito aumentado, glóbulos blancos disminuidos, pero mi NS1 me sale negativo en la fase crítica. Y mi anticuerpo también me sale negativo en la fase crítica porque recién está aumentando. Acá, mira, al terminar la fase crítica recién se puede detectar anticuerpo. Sí, entonces acá en la fase crítica es más o menos una fase ciega que nosotros le llamamos para el diagnóstico de dengue, porque ni el método de antígeno ni el método de anticuerpo me va a detectar. La clínica y el hemograma más plaquetas es lo que me va a ayudar para diagnosticar acá, en la fase crítica, ¿sí? En la fase de recuperación, las plaquetas ven cómo aumentan, el hematocrito disminuye, hay una reabsorción de líquidos y tengo anticuerpos a full, de tipo IgG, de tipo IgM. ¿Sí? Este es el programa de dengue que ustedes tienen que dominar. Y a mí me encanta preguntar sobre dengue. Y este está en el libro de Canese, gente. Explica direitinho cómo se hizo. Na terceira etapa, a gente vai encontrar mais anticorpos IgG, mas na segunda etapa a gente consegue encontrar IgM já?
al final de la segunda etapa. ¿Se acuerdan que todos los anticuerpos se sintetizan a partir del séptimo día? Y ven, la segunda etapa termina más o menos en el séptimo día. Podés encontrar, pero solo si haces cuantitativo. En los test rápidos, no. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, gente? ¿Puede explicar de la parte donde está el 40, la temperatura? Y esa es la fase febril, la primera etapa. Aumento de temperatura, veo la deshidratación, veo que las plaquetas están normales, ¿ven? En la primera etapa, plaqueta normal, hematocrito relativamente normal, recién va a aumentar en la fase crítica. Pero veo que tengo viremia. ¿Qué quiere decir eso? Virus en sangre en la primera etapa. Mucho virus en sangre, ¿verdad? Virus circulante. Eso hace que aumente la temperatura, ¿sí? Y tenga deshidratación principalmente. Pero en un hemograma convencional, mi hematocrito va a estar normal, mi plaqueta va a estar normal, ¿verdad? No voy a tener una ayuda mucho del hemograma y plaquetas en la primera fase, en la fase febril, porque no tiene mucha incidencia aún. Recién en la etapa crítica es lo que voy a poder detectar esos cambios. Lo que venía hablando, ¿verdad? La clasificación del dengue. Tengo dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma. Tiene que ver con la clínica, ¿verdad? Dengue sin signos de alarma vemos que tiene el cuadro clínico del dengue clásico. Náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor de cabeza, mialgia. Cuando se descubrió virus del dengue en 1870 más o menos, se le llamó como fiebre rompehuesos. ¿Por qué? Porque te da un dolor muscular generalizado que nada, no te da gusto nada, ¿verdad? Entonces, justamente las mialgias, las artralgias, test de probadulazo, como ustedes le llaman, test de torniquete positivo, porque se dan unas pequeñas roturas de los vasos sanguíneos a raíz de la presencia del virus, ¿verdad? Tengo leucopenia, esos son todos pruebas, todos signos y síntomas de un dengue clásico, sin signos de alarma. Ahora bien, si yo tengo un caso de dengue donde mi paciente me viene con dolor abdominal, vómito persistente, ¿sí? Sangrado de mucosas, y hipotensión postural, hepatomegalia, en el laboratorio yo veo un aumento del hematocrito, mucha deshidratación, junto con una caída rápida de plaquetas, ese no tiene que ir a su casa. Ese es un dengue con signos de alarma que necesita ser monitoreado, ¿verdad? Esta clasificación de dengue con signo de alarma o sin signo de alarma se comenzó a aplicar a partir de la última epidemia de dengue que se tuvo acá en Paraguay, y se usaba esta clasificación para ver quién se internaba y quién no, ¿verdad? Quién se quedaba y quién se iba a su casa a tratarse. Entonces por eso se clasificó de esa forma. Entonces ahí se sabía, bueno, le pedí hemograma más plaquetas por 3 días, revisada si no tiene signo de alarma y va. Pero si tu paciente ya te llega con esta clínica, es un paciente con signo de alarma interno, le dejo, le hidrato, porque tiene un aumento de hematocrito bastante importante, ¿verdad? Controlo su temperatura, controlo su plaqueta. No se tiene que ir a su casa. También los que tienen la forma, o sea, los pacientes que presentan los signos de alarma, dengue con signo de alarma, pueden presentar también estas alteraciones. Hay sangrado de mucosa, sangrado grave, las enzimas hepáticas están totalmente alteradas, ¿verdad?
Entonces se pide un hepatograma, GOT-GPT alto, superior a 1000, dice, donde lo normal es 35 más o menos. Entonces ese es dengue hemorrágico, dengue grave, ¿verdad? Entonces, un dengue con signo de alarmas puede desencadenar un shock, ¿verdad? Shock de dengue. Y este es el pan de cada día, gente. Dengue hay muchísimo. Yo tuve, que me acuerdo, tuve dengue cuando era chica. A los 7 años tuve dengue. Me acuerdo muy bien. Después ya no me acuerdo más si tuve dengue. ¿Alguna pregunta de dengue antes de pasar Zika? Tratamiento específico no hay, gente, ¿sí? Se trata de sintomatología. Trato de eliminar, trato de disminuir la temperatura, la fiebre. Hago reposición de líquidos por la fiebre, hidratación. Trato la sintomatología, los dolores musculares con un Actron, como se dice, un antiinflamatorio, todo más, pero no hay un antiviral específico para dengue, ¿sí? Vamos a hablar un chiqui de Zika. También pertenece a la familia de los flavivirus, también es ARN. Tenemos la clasificación de Zika, que es una enfermedad febril producida por el virus, ¿verdad? Tenemos la evolución benigna, que los síntomas aparecen de 3 a 12 días después de ser picado por el mosquito. También las infecciones pueden ser curadas de forma asintomática, ¿verdad? Puede cursar de manera asintomática. 1 de cada 5 personas infectadas con el virus presenta síntomas. Y los síntomas pueden ser fiebre, ojos rojos sin secreción ni escozor, solamente tener ojos rojos, erupción cutánea con manchas blancas o rojas, y lo menos frecuente se puede dar artralgias, mialgia, cefalea. O sea que es muy indistinta esta sintomatología. Puede ser cualquier cosa, hasta una resaca puede parecer Zika, ¿verdad? Porque son síntomas muy indistintos, ¿sí? ¿Dónde está el problema de Zika virus? Cuando se presenta en gestantes, porque en gestantes no se puede dejar pasar Zika virus porque puede causar alteraciones en el feto, ¿sí? Como síndrome de Guillain-Barré, meningitis, meningoencefalitis, mielitis, ¿sí? Microcefalia, calcificaciones cerebrales. Dentro del programa rutinario en zona endémica, Amazonas es zona endémica de Zika. Se incluye evaluación obligatoria de Zika, ¿verdad? Cualquier sintomatología rara que tiene en zona endémica hay que sospechar de Zika virus. Acá en Paraguay tenemos muy poco. Yo en toda mi vida profesional habré encontrado un caso de Zika. Y no hay mucho aún, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en población normal no es el problema. Pero igual hay que detectar para tratar de aislar esos casos, ver los vectores, porque si entra en contacto con gestantes, es el problema porque los recién nacidos pueden nacer con esas anomalías congénitas, ¿sí? O también no pueden nacer, ¿verdad? Entonces, en gestación es el problema de Zika. Acá justamente tengo un cuadro y este es el cuadro donde se compara justamente dengue con chikungunya y Zika, porque son muy parecidos. Y acá en el laboratorio yo tengo un test rápido que viene con los tres, fue producido en Brasil justamente.
donde viene dengue, zika, chikungunya, y eso se hace a las embarazadas principalmente, ¿verdad? Para si tiene algún cuadro pseudo gripal se le llama, ¿verdad? Porque tienen dolor de cabeza, fiebre, ¿verdad? Malestar en general, le llamamos como cuadro pseudo gripal y para descartar esos cuadros, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la fiebre en dengue es muy frecuente, ¿verdad? Sin embargo, Zika, chikungunya no tenemos. Más del 80% de los casos de dengue que no son asintomáticos, el principal síntoma es la fiebre, ¿verdad? Sin embargo, Zika, chikungunya no hay una presencia tanto de cuadro febril. Dolor muscular y articular, en dengue hay, en algunos casos tenemos dolor muscular, dolor articular más poco comparando con dolor muscular, pero en chikungunya el dolor articular es intenso, los pacientes no pueden ni mover la mano, ¿verdad? Entonces estos puntos de corte, ¿verdad? Cuando un paciente tiene un dolor articular frecuente de un origen insidioso, repentino, zona endémica de chikungunya, pedirle nomás un test rápido de chikungunya, ¿verdad? Dolor articular no se ve tanto, no se ve luego en Zika, a no ser en pacientes de edad avanzada, que puede afectar esa parte, pero en adultos jóvenes y niños no se ve. Inflamación en las extremidades no hay en dengue, frecuente en Zika y en chikungunya también. Erupción en piernas con puntos rojos y picor, petequia es lo que yo le estaba hablando. En algunos casos se puede dar si es que el paciente tuvo contacto con segunda vez con una variante diferente, se da generalmente las petequias. Bueno, cuando hay primera vez, no, ¿sí? En chikungunya sí hay producción de petequias, en Zika también, ¿verdad? Otra cosa, chikungunya ni Zika no tiene variantes, una sola variante hay en cada uno. Lo único que tiene variantes acá es en dengue, ¿verdad? Dolor retrocular, dengue tenemos por el intenso dolor de cabeza, dolor retrocular también, en dengue no. Conjuntivitis es un cuadro característico de Zika, ¿sí? Pero no es una conjuntivitis viral. Cuando nosotros detectamos conjuntivitis viral hay un enrojecimiento nomás, pero no hay picazón, no hay producción de secreción, solo hay un enrojecimiento y un ardor, ¿verdad? Ocular de la conjuntiva, ¿verdad? A eso le llaman como conjuntivitis viral. Y en Zika es muy frecuente ese cuadro. Con relación al hemograma, baja de glóbulos blancos y baja de plaquetas, solamente se ve en dengue, no se ve en Zika ni chikungunya. ¿Por qué ustedes creen esto? Que yo en Zika ni en chikungunya no tengo baja de glóbulos blancos ni de plaquetas. Qué buena pregunta lancé. Espero una buena respuesta. Pode repetir a pergunta, doutora? Eu não entendi direito. ¿Por qué ustedes creen que ni en Zika ni en chikungunya en un hemograma normal se ve baja de glóbulos blancos ni de plaquetas? ¿Por qué no hay baja de glóbulos blancos ni de plaquetas en Zika y en chikungunya? No se peleen, gente. Siempre los profesores dicen eso, ¿verdad? Doutor, eu acho que é porque não tem processo inflamatório, não tem febre, não? Quanto a plaqueta, porque não tem processo hemorrágico, né? ¿Y por qué no hay proceso hemorrágico?
porque não afeta o endotélio vascular, não sei. Sí. ¿Y por qué no afecta el endotelio? Não me recordo agora. Eu li sobre isso, mas eu não lembro. Por causa dos fagócitos, né? Que... Sí, ¿y por qué no hay macrófagos ahí? ¿Por qué se activaban los macrófagos en dengue? Pidan ayuda a los universitarios. Agora, a segunda infecção, doutor. Mira. Acá yo no voy a... Sí. Seria os anticorpos não neutralizantes? Eso, por ahí va, por ahí va. Vayan construyendo así la respuesta. Profe, seu áudio tá estranho, profe. Doutora, seu áudio tá falhando aqui. ¿Y ahora? Tá normal agora. Agora tá certo. Siempre dicen que mi audio no está funcionando cuando hago preguntas. Para que puedan pensar. Bueno, no voy a tener. Las plaquetas eran reclutadas en dengue como consecuencia de la fagocitosis por parte de los macrófagos en tejido, ¿verdad? ¿Por qué esos macrófagos estaban activados? Porque fueron activados por la unión de anticuerpos no neutralizantes con la variante nueva que entró, ¿verdad? Por segunda vez una variante nueva. Entonces, ¿qué pasa? Las plaquetas solamente van a actuar cuando hay lesiones del endotelio que justamente se lesionan por proceso inmunitario, ¿sí? Por liberación de las citocinas por parte de los macrófagos. Entonces ahí las plaquetas van a migrar hacia ese sitio. En Zika y chikungunya, como no tengo variantes, como solamente tengo un tipo de Zika y un tipo de chikungunya, no va a haber una lesión del endotelio, porque no va a haber una activación de la respuesta inmunitaria por parte de los anticuerpos no neutralizantes. Entonces, el curso normal de la respuesta inmunitaria viral va a ocurrir con estos virus. Se va a activar los linfocitos T citotóxicos, se van a activar los linfocitos TNK, todo eso que se activa cuando hay un virus. En el caso de dengue ocurre diferente, porque en dengue hay muchas variantes, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmunitaria del dengue es igual a una respuesta inmunitaria de una bacteria intracelular, ¿verdad? Y también de una respuesta de unión antígeno-anticuerpo. Piensen un poco, cuando hay unión de antígeno-anticuerpo de tipo no neutralizante, va a activar todita la cascada del sistema del complemento de la vía clásica, ¿verdad? Entonces, todito el sistema del complemento de la vía clásica, yo tengo que toda esa historia de opsoninas, de macrófagos, de fagocitosis, de explosión de bomba de citocinas. ¿Por qué? Porque al virus del dengue se le ocurrió tener variantes y todo lo que nosotros estudiamos y yo siempre le decía en inmunología, todo lo que nosotros estudiamos de respuesta inmunitaria para virus no se aplica tanto en dengue porque dengue tiene muchas variantes, ¿verdad? Entonces va a tener estas consecuencias inmunitarias, ¿verdad? ¿Beleza? ¿Les convencí? Entonces, cuando ustedes estudian, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estudiaba así. Yo misma me hacía las preguntas, ¿verdad? Estudiaba frente a un espejo, pasé una loca hablando, pero yo misma hacía las preguntas y yo trataba de construir ese conocimiento, ¿sabes? Porque no me puedo quedar, ustedes no se pueden quedar solamente con A más B es igual a C. ¿Pero por qué es C y no D?
¿Y cómo es C? ¿Entienden? Tienen que construir eso, tienen que desarrollar, porque ustedes tienen todo el conocimiento, ustedes saben, yo sé que ustedes saben, pero saben de forma aislada. Lo tienen que hacer en una línea de conocimiento. ¿Sí? Y eso lo deben aplicar para todo. Porque nosotros al fin y al cabo estudiamos al cuerpo humano, lo que pasa con el cuerpo humano. No estudiamos un cuerpo extraterrestre. O sea, en el cuerpo humano, todos los cuerpos humanos van a funcionar de la misma forma. O sea, hay que hacer una línea de conocimiento y ir construyendo así todo lo que ocurre, porque es lógico, no va a ocurrir nada más de lo normal, ¿verdad? Entonces es saber construir el pensamiento lógico a través de lo que nosotros ya conocemos. Ustedes saben muchísimo, ustedes saben más de anatomía que yo soy pésima en anatomía, soy pésima en bioquímica, pues, aunque soy bioquímica, ¿verdad? Pero reacciones bioquímicas. Entonces, ironías de la vida, ¿verdad? Pero ustedes tienen todas las armas para construir. Ustedes están dando ahora fisiología, están dando bioquímica y todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, tienen que ir construyendo a poco esa línea de pensamiento, porque el buen médico es eso, ¿verdad? El médico que le mira a su paciente imagina luego todas las cosas que pueden pasar, que ustedes saben, ¿verdad? Solo que tienen que tener un conocimiento direccionado, ¿sí? Y deben saber direccionar ese conocimiento. Bueno, terminó el coaching de hoy. ¿Alguna pregunta sobre arbovirus? No. Terminamos arbovirus, gente. Podemos hablar un poquitito, si quieren, sobre herpes virus, por lo menos para saber la diferencia, ¿sí? ¿O qué tal está? Estamos muy cansados, dejamos la semana que viene herpes virus, porque después tenemos virus respiratorio nomás ya. Y HIV, hace poco de hepatitis. Doutora, eu tenho uma dúvida. Viu? Então, um casal, por exemplo, que contraia o vírus do HIV, uma esposa e seu marido, né? E eles poderiam ter, a minha pergunta é, eles poderiam ter relação sexual, mesmo os dois tendo contraído o vírus do HIV, dando positivo para os dois? No se recomienda, por la Não se carga recomenda? viral. O sea, sin protección al menos, ¿verdad? Por la carga viral no está recomendado. Prof, Depende mas se a pessoa está com a doença controlada, ela não é transmissível, né? Claro, entonces tenés que ver la carga viral, tenés que ver el tratamiento, la etapa del paciente. En los primeros estadios por lo menos no se recomienda, ¿verdad? Porque vos todavía no tenés controlado, tú no sabes en qué etapa está tu paciente, entonces por lo menos a 6 meses a un año después del tratamiento recién vos tenés una estabilidad, ¿verdad? Celular, y ahí con acompañamiento médico puedes ver, ¿verdad? Ok, graças, doutora. Doutora, mas mesmo os dois tendo o vírus, Imagínate si la mujer se embaraza. se a mulher usar preservativo anticonceptivo, Claro, sin protección no se recomienda, en ninguno de los casos. mas pelo risco só da gravidez, no caso, né? Uno de eso y otro que si no está controlado la carga viral no se nivela muy rápido con el tratamiento. Imagínate, tú estás recibiendo virus y tu tratamiento, ¿entendés? Entendi. Fechó, gente, por hoy, ¿qué dicen? Sí. Estoy con fome, tengo hambre. Semana que viene hablamos de herpes virus y hepatitis. Esta semana le voy a disponibilizar el video de hepatitis
Y vamos aí, já vamos a terminar de atrás virus. Prof, pode só abrir a assistência antes de acabar? Claro que sí. Ese tema de la asistencia siempre me olvido. Voy a abrir acá. Justamente a modo de chisme, como se dice, esta semana tuve un caso muy triste en el laboratorio con relación a HIV, porque vino una paciente, señora, que acababa de tener un bebé, ¿verdad? Muy humilde, por cierto, y me preguntó qué podía hacer porque su marido está con HIV, su hermana está con HIV y la chica que trabaja en su casa está con HIV. Y yo ahí, lo que pensé y lo que le dije, ¿verdad? Lo primero que pensé fue, señora, primero dejarle a tu marido, ¿verdad? Porque hay algo raro acá. Y ella 3 meses tiene su bebé y no saben si la bebé tiene, si no tiene, ¿verdad? Quedó en hacerse justamente Western Blot por el estado de entrar en el programa. Pero es complicado, ¿verdad? Porque cuando actuamos con irresponsabilidad, una familia entera, en este caso, por ejemplo, se ve afectada, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viendo bastante es que se perdió el miedo y eso es lo que no se tiene que perder, ¿verdad? Porque hay muchos casos, gente, cuídense por favor, porque hay demasiados muchos. Hay muchos. Yo soy un laboratorio pequeño, ¿verdad? Yo no tengo un flujo de pacientes muy grande, pero por semana yo tengo 2, 3 positivos, ¿verdad? Y no me imagino los laboratorios que sí tengan un flujo de pacientes más grande, mayor, ¿verdad? Entonces, se perdió el miedo, ¿verdad? Nosotros decimos, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a agarrar, pero siempre una mano enfrente y otra atrás para estos casos, nunca se sabe. Caras vemos, ETS no sabemos. Entonces, hay que tener en cuenta, hay muchos casos, demasiado. No solo de HIV, sífilis por lo menos, como agua. Prof, sobre aquelas aulas que vão ser dadas depois que acabar as práticas, como é que vão funcionar? Elas são obrigatórias? Claro, por que não? Porque elas não estavam no calendário, né? E muita gente já marcou de ir embora. Por isso que eu fiquei na dúvida. Porque ninguém sabia que essas aulas iam ter. Pero las prácticas van hasta son 20 prácticas, ¿verdad? Y son 20 semanas de prácticas. Y nosotros ahora estamos en la semana 11. Ustedes están adelantados porque optimizamos el tiempo, ¿verdad? Optimizamos nuestro tiempo, pero son 20 semanas de práctica. Y ustedes ahora están teóricamente en la semana 11. 12, ¿no? Semana 12. Y cuando hacemos el calendario, 20 prácticas van hasta la semana 19 de octubre más o menos. Ustedes van a terminar sus prácticas, qué sé yo, 4 semanas más. Pero nosotros vamos a optimizar ese tiempo dando justamente, aprovechando ese tiempo y recuperando la parte teórica que no fue afectada, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, ¿se acuerdan que yo tenía planeado para ustedes hacer discusión de casos clínicos y todo eso, ese tema que habíamos planeado desde un principio, que ahora tenemos que dar clases porque
el tiempo está no está muy a nuestro favor. Entonces, ese tiempo que nosotros vamos a ganar de las prácticas, nosotros lo vamos a aplicar con esa técnica. Vamos a hacer revisión para la segunda parcial, vamos a hacer revisión de forma de casos clínicos, actividades prácticas, todo en ese horario. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que completar sus 20 semanas de prácticas porque eso equivale a 50 horas de práctica. Si ustedes terminan ahora en la semana 11, ustedes no van a conseguir la carga horaria, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es completar su carga horaria de práctica, de sus 50 horas de prácticas, con actividades prácticas, ¿verdad? De discusión de casos clínicos, de aplicación de método de diagnóstico, de repaso de temas, ¿verdad? Y va a aumentar mucho la interacción que ustedes tengan conmigo. Nosotros tenemos 2 horas semanales de teoría, van a tener 4, ¿verdad? Entonces aumenta más la interacción alumno-profesor, por lo menos por 6 semanas más, ¿verdad? Hasta que termine la práctica por lo menos. Prof, eu não entendi. Como assim a gente está terminando as práticas, mas não falta ainda umas 6, 7 práticas? Es así. Ustedes tienen 20 prácticas, ¿verdad? Las 20 prácticas se multiplican por las horas de práctica que ustedes tienen. Ustedes tienen 2,5 horas semanales. Entonces 20 prácticas por 2,5 horas semanales son 50 horas. Y son 50 horas las horas que ustedes tienen de práctica. Ustedes ahora están en la práctica de su cuadernillo, la práctica 16, ¿verdad? Pero nosotros recién estamos en la semana 11 de prácticas. ¿Entienden? Entonces, porque nosotros fuimos dando 2 prácticas en una semana. ¿Se acuerdan que hicimos, por ejemplo, identificación de los tubitos y ya hicimos antibiograma? Y después hicimos la interpretación del resultado de antibiograma. Entonces, ustedes están en su semana 11, pero en la práctica 16. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que completar su carga horaria y lo vamos a completar de la forma como le estaba explicando, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Porque eso está siendo un tema, ¿verdad? Porque ustedes están adelantados en las actividades prácticas, pero no quiere decir que ustedes van a terminar antes que los otros grupos, ¿verdad? Ustedes van a completar su carga horaria. Nosotros tuvimos un montón de reclamos estas semanas porque la sección B está adelantada, pero igual ustedes tienen que completar su carga horaria. Que ustedes estén adelantados en las prácticas no quiere decir que van a terminar antes. Igual tienen que completar 50 horas. Solamente que las actividades prácticas van a ser direccionadas de manera diferente, nada más. ¿Me explico? Porque imagínense, todo el mundo se quiere ir en casa. Yo también me quiero quedar en mi casa jugando con mi salchicha, ¿verdad? Y imagínense lo que va a hacer si es que ocurre eso, una tercera revolución. Entonces, ustedes van a completar su carga horaria, ¿sí? De actividades prácticas, solamente que las prácticas van a ser diferentes. Doutora, essas práticas elas vão ser gravadas também ou não? Pueden grabarlas, es una buena estrategia, se pueden grabar. ¿Sí? Eu estou perguntando, doutora, porque no calendário está até o dia 5. E se for ter mais, vai ter problema, porque eu já sei. Porque muita gente já comprou passagem, muita gente já está pensando que elas iam acabar no dia 5, que é até onde vai o calendário. 5 O meu calendário tá 5 de outubro. 5 de No- outubro. No meu tá 18. Pelo menos do meu grupo tá 18. 8 de Tá outubro? 18, ela mandou um novo sendo 18. Que eu tenho tá dia 5. Deve ter sido erro, então.
Pode ser o primeiro calendário, acho que tinha um calendário que estava diferente, que não bateu porque estava meio errado com bioquímica, não sei. Foi mandado um outro depois. Justamente esa fue mi duda. Yo por eso, justamente cuando vi el mensaje, no entendía el calendario, ¿verdad? Porque comencé a contar las semanas y la semana Bachi en la semana 18, ¿verdad? Y ahí completamos 20 semanas justamente. ¿Verdad? Yo les digo bien que va a ser algo muy enriquecedor para ustedes, ¿verdad? Porque vamos a direccionar justamente las partes, la teoría que nosotros vamos a ir dando con la práctica, con las discusiones de casos clínicos que nos están faltando, ¿verdad? Y que esa es nuestra deficiencia, ¿verdad? Entonces yo voy a llevarle casos clínicos, voy a llevarle análisis del laboratorio y vamos a ir discutiendo juntos ese tema en sí y va a ser muy enriquecedor para ustedes. Les prometo que va a ser divertido. Avísenme si la asistencia ya está, por favor. Ya está. Sí, profe. Liberado, profe. Beleza, tô liberada también yo entonces. Nos vemos, gente. Un abrazo.